Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy les comparto la receta de esta sencilla tarta hecha con una masa crujiente, una crema de plátano suavecita y untuosa que si la prueban les va a encantar. Así que los invito a que se queden a ver el video que empezamos a cocinar. Para hacer la base de la tarta vamos a colocar en un recipiente mantequilla bien blandita junto con el azúcar. Ahora vamos a mezclar hasta que se integren súper bien. Si tu mantequilla está demasiado firme, puedes llevarla unos segunditos al microondas, pero sin que llegue a derretir. En este punto añadimos una yema y para aromatizar y dar sabor, agregamos esencia de vainilla. Hecho esto, removemos con espátula hasta que nos quede una cremita bien homogénea. Posteriormente vamos a incorporar la harina. Lo haremos utilizando un colador o un tamiz para cernir, dando unos cuantos golpecitos. En este caso estoy utilizando harina 4 ceros, pero puedes utilizar harina normal, todo uso. Ahora que agregamos toda la harina, vamos a mezclar hasta obtener una masita blanda. Si te resulta más cómodo, puedes trabajar con guantes como lo hago yo, o si no, ir mezclando con una cuchara o tu espátula. El detalle aquí es no trabajar demasiado la masa para evitar activar el gluten de la harina y así la base de la tarta quedará crujiente como una galleta. Ya cuando tengamos lista la masita, la vamos a colocar entre dos trozos de papel mantequilla, o la otra opción, que es la que voy a utilizar yo, es estirar la masa dentro de una bolsita o plástico film. Seguidamente con un rodillo vamos a estirarla lo más fina posible para dejarla de un grosor aproximado de 5 o 6 milímetros. Una vez que la masa tenga el grosor deseado, debemos llevarla a refrigeración por unos 30 minutos para que pueda tomar frío y endurecer un poquito. Te cuento que para hornear la masa voy a estar utilizando un molde para tartas redondo de 20 centímetros y desmontable. En este caso no lo voy a engrasar porque la masa ya tiene bastante mantequilla, pero en caso de que quieras asegurarte, puedes hacerlo sin problema. Ahora vamos a colocar la masa ya mucho más firme sobre el molde. Puede suceder en este punto que la masa se agriete un poquito. Eso es normal, no pasa nada, porque con paciencia podemos repararla. Luego, con los dedos iremos haciendo una leve presión en la masa para que poco a poco vaya tomando la forma del molde. También iremos quitando los excesos de masa con un cuchillo o con el mismo rodillo. Posterior a eso debemos pinchar con un tenedor tanto la base como las paredes de nuestra tarta. Terminando este paso, vamos a llevar la tarta al congelador por unos 10 minutos. Pasados los 10 minutos, colocamos un trozo de papel encerado o mantequilla sobre la masa y luego añadimos algo de peso, que en este caso serán legumbres. Por si tenías la duda, estas legumbres una vez frías las puedes guardar y reutilizar como peso. No las podemos cocinar para comerlas, pero sí te van a servir para utilizar en futuras recetas. A continuación vamos a cocinar nuestra masa en horno precalentado a 180 grados por 15 minutos. Una vez horneada, retiramos el papel y las legumbres y posteriormente llevamos nuevamente al horno, pero esta vez por 20 minutos o hasta que se vea bien doradita. Cuando esté lista, la dejaremos enfriar mientras preparamos el relleno. Para la crema de plátano, en una olla con el fuego apagado vamos a colocar los plátanos cortados en trozos, idealmente que estén bien maduros, el jugo de limón, el azúcar y la mantequilla.
En este punto prendemos el fuego y los vamos a cocinar por unos 5 minutos. Con ayuda de un tenedor podemos ir aplastando los plátanos, pero no demasiado para mantener algunos trocitos más enteros. Mientras se cocinan los plátanos, vamos a mezclar maicena o almidón de maíz con 2 yemas y un poquito de leche. Revolvemos muy bien hasta que la maicena se disuelva por completo. Ya pasados los 5 minutos, agregamos la mezcla de maicena y yemas, incorporando también el resto de la leche. Debemos cocinar la crema por unos minutos hasta que comience a espesar. No te olvides de remover en todo momento para evitar que se hagan grumos o se queme la crema. Cuando veamos que ha empezado a burbujear, cocinamos por un minuto más y retiramos del fuego. Luego vamos a pasar toda la crema a un recipiente limpio y seco y finalmente tapamos con plástico film en contacto directo con la crema. Dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que baje un poco su temperatura y luego ya podemos llevarla a refrigeración para que enfríe por completo. A continuación, en otro bowl vamos a montar la nata, que en este caso debe estar bien fría, por lo menos 8 horas en refrigeración. Debemos batir por aproximadamente 3 o 4 minutos a velocidad media alta para lograr que quede bien montada. Cuando la crema de plátano haya enfriado, la pasamos a un recipiente más amplio y batimos por unos segundos para suavizarla. Hecho esto, agregamos la crema batida anteriormente y mezclamos con movimientos envolventes. Si quieres, aquí también puedes añadirle unos 5 o 6 gramos de gelatina para conseguir una crema más firme. Para el armado de la tarta, solo nos queda agregar a la base de galleta una cantidad generosa de manjar. Eso va a depender de qué tan goloso seas. Con una espátula pequeña vamos a esparcirlo cubriendo toda la base de la tarta. Luego añadimos una porción de la crema de plátano y también alisamos hasta cubrir todo el manjar. Con el resto de la crema puesta en una manga pastelera y utilizando una boquilla rizada, podemos decorarla a nuestro gusto. Ya para finalizar, espolvoreamos un poquito de canela que le va a dar un sabor especial. Y así ya tenemos lista nuestra exquisita tarta de plátano y manjar para disfrutarla en su máximo esplendor. Esta tarta es ideal para compartir, tiene un sabor dulce riquísimo y me encanta porque sus sabores combinan a la perfección. Espero hayan disfrutado muchísimo de esta receta y mientras me quedo saboreando esta delicia, te voy a pedir por favor que si te gustó el video, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me haría muy feliz que fueras parte de esta hermosa comunidad. Un beso enorme y nos vemos en un siguiente video.